Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juanca, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Bueno, al final, don Gabriel, creo que sin sorpresa alguna, la algarabía de una plaza pública donde el presidente Petro decide ahí firmar el nuevo decreto que tenía que presentar, que sustentaba el mismo monto, que es 23% del aumento del salario mínimo. Este decreto obviamente un poquito más extenso porque tendría que justificar a través de los factores que le citó el Consejo de Estado y factores que también cita la norma al momento de tener en cuenta de este salario mínimo, sin muchas sorpresas, con una movilización detrás del presidente. Sin ninguna sorpresa, diríamos, porque incluso desde el domingo pasado, cuando el presidente hizo su alocución presidencial, recuerde usted, una locución de 15 minutos, y luego el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se reunió con los empresarios, ya se comenzaba a entender que no habría un retroceso en la fijación del porcentaje de aumento. Tanto el presidente como su ministro reiteraron en diferentes oportunidades durante esta semana que esa fijación era acorde con la ley, con la Constitución, que el concepto del salario vital no solo era un concepto de la OIT, sino también estaba encarnado en la misma Constitución política, que incluso no podría bajarse porque se generaba una situación de derechos adquiridos, en fin. Creo que lo que sucedió esta semana fue una pantomima, fue una mímica, simplemente que le dio al gobierno una semana de tiempo para incrustar en el debate electoral un nuevo tema, un tema que será bandera para las elecciones del Congreso que se darán en 2 semanas, para llenar una plaza, para tener una excusa de movilización, a pesar que incluso los empresarios señalaron estar de acuerdo con mantener el salario mínimo en el 23%, la oposición que ferozmente y a mi juicio de forma contradictoria cambió de posición de diciembre a la fecha para salir en defensa del salario mínimo. Todos los sectores sociales, económicos y políticos estaban de acuerdo con mantener el salario mínimo tal y como fue decretado en diciembre, pero obviamente que el papayazo que dio el Consejo de Estado con una decisión inédita, con una decisión, digamos, cuestionable si se quiere, fue darle un papayazo político al gobierno que ahora tiene una nueva bandera para ondear en la plaza pública, en medio de la campaña, y sobre todo una bandera que le permite también generar una cortina frente a otras situaciones críticas, como por ejemplo, solo por mencionar alguna, la situación de salud y lo que está pasando con miles de pacientes enfermos de enfermedades crónicas y raras que no están recibiendo una atención oportuna. La verdad que le salió, esto es, por lo menos lo del salario mínimo, le salió muy bien al gobierno, ¿no, don Gabriel? Sí, un Es decir, papayazo completo. ninguno se baja del salario mínimo, ni los contradictores del mismo gobierno. Y compra pues, un tema, como usted dice, para hablar de ponerlo en campaña política, creo que hasta ahora es de las mejores cosas que le ha salido al gobierno nacional. Pero es que fíjese, el indicador es que ni siquiera los opositores más duros del gobierno han salido a criticar el decreto, todo lo contrario. Eh, pero lo curioso acá, Juan, es que el único que va a capitalizar esto es el gobierno. El único que va a capitalizar esto es el oficialismo. Ni siquiera si Álvaro Uribe sale a decir que está de acuerdo con el 23%, va a poder aruñar algún dividendo político. Este dividendo político lo encaja completamente el gobierno nacional y sobre todo que encaja otro factor, Juanca, y es el discurso ayer de Petro, digamos que él no iba a atacar a la justicia, pero tenía que haber justicia, pues le da también pie para seguir reforzando esa idea de que hay sectores
que hay una institucionalidad, que hay un establecimiento que no quiere que las reformas propuestas por el gobierno avancen. Es decir, esta trasnochada idea del bloqueo institucional, del golpe blando, de que lo que está pasando es culpa de los demás y no del gobierno, pues vuelve y juega. Y vuelve y se mete dentro del discurso, dentro de la narrativa del gobierno. Y encaja perfecto, porque fíjese usted qué pasó ayer, al frente del Palacio de Justicia, con un decreto, vuelve a señalar y vuelve a resaltar y a afirmar el aumento del 23% en un acto que puede ser incluso hasta desafiante frente a la orden que le había dado el Mm, Consejo de Estado. sí, Lo de ayer estuvo cargado de simbolismos, ¿no? claro. Don Eduardo, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Gabriel, un gusto saludarlos. Oigan, quiero avanzar en eh, voy a tomar un tema rápido. Gabo vio la entrevista de Iván Cepeda. Sí, claro, esta mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué le pareció? ¿Que Iván Cepeda vio? Vi un Iván Cepeda tranquilo, digamos, muy alineado, pues es decir, ninguna sorpresa ahí, Juanca, pero sí es un candidato del oficialismo, continuista, que si bien reconoce que hay algunas cosas que hay que cambiar, como por ejemplo el tema de la corrupción, que tiene una visión completamente distinta en cómo enfocarla, dice que hay que ahondar en los cambios, incluso utilizó la palabra radicalizar ciertos cambios y ciertas políticas y ciertas propuestas del actual gobierno. Creo que fue poco autocrítico frente a las grandes máculas y manchas que tiene la administración de Gustavo Petro, pero uno entiende también que pues él está abanderando la candidatura del oficialismo y del continuismo, no podía salir a atacar de frente al gobierno. Em, Nos explicó también esta mañana en la entrevista por qué lee los discursos y creo que tiene un punto muy razonable y es porque cada discurso hace parte de un punto del plan de gobierno y no quiere tergiversaciones ni demagogia, me pareció sensato. Y creo que en términos generales, Juanca y Eduardo se mantuvo dentro del libreto que tenía que mantener. Hay que reconocer además que es la primera entrevista que da en muchas semanas, no Así. estaba saliendo a medios pues no sorprendió, creo que se Bueno, mantiene en esa línea de continuismo que es clara. Edu, vamos a Edu sobre salario mínimo, que no. Sí, no, un comentario rápido sobre la Sí, entrevista, simplemente coincido, digamos, con esa lectura que da Gabriel, solamente una preocupación que me dejó y es que tanto él como el presidente están en plan de, desde ya, hablar de deslegitimar el proceso electoral, es decir, que eventualmente se hable de trampa, de fraudes, de mecanismos que a lo mejor pueden no estar funcionando, de cómo es que deben llenar los C14, contradicciones con el registrador. Esa parte me preocupa porque lo que se espera es que evidentemente se respete cualquiera sea el resultado, sea dando como ganador a Iván Cepeda, sea dando como ganador a cualquier otro candidato que efectivamente está en la carrera electoral y todos deben aceptar ese resultado, porque si ha habido alguien que ha tenido respeto, prestigio y no hemos tenido mayores dudas es sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil. viene a debates, Vienen debates, además. viene a debates, ¿no? Lo dijo. Sí, pero que con sí. reglas, ¿no? Pues todos Con los reglas debates del tienen juego. reglas, de acuerdo. Con reglas del juego, Pero dice. dijo que La venía a pregunta debates. es si van a venir a debates de segunda vuelta. Es que llevamos 8 años, llevamos 2 campañas presidenciales donde no ha habido debates de segunda vuelta. Y eso sí que son Eso sí importantes. eso es delicadísimo. Que debates Claro. de primera vuelta, hay 2 o 3, importante, pero el debate de segunda vuelta, cuando ya el ciudadano se está debatiendo entre una de dos opciones, Sí. ver esas diferencias marcadas entre los candidatos es fundamental y repito, hace 2 elecciones, en la del 22 ni en la 18, hubo debates de segunda vuelta. Y Bueno, eso debería ser hasta obligatorio. Claro. sí. Claro. Eso es cierto, Gabo. Debería ser obligatorio. Debería ser, sí, interesante esa postura. No, regresándome un poco al salario A mínimo, ver. es que los estaba escuchando y ustedes decían que eso le había salido bien al gobierno. Yo en esa sí, digamos, no estoy muy de acuerdo con ustedes, en el sentido de que creo esta historia no ha terminado. Aquí acuérdense, lo que hay es una medida cautelar,
una orden, digamos, que se le da al gobierno para que emita un decreto que es temporal, que va a durar mientras el Consejo de Estado define de fondo si efectivamente hubo alguna anomalía en haber decretado el salario mínimo en el 23%. ¿Y por qué digo que no ha terminado esta historia? Porque tuvimos esta semana al presidente del Consejo de Estado aquí en diálogo con Noticias Caracol y él básicamente nos estaba dando unas pistas muy claras de para dónde podría ir el Consejo de Estado. Y nos está diciendo, mire, ese famoso concepto de salario mínimo vital y móvil, que ayer además lo repitió hasta el cansancio el presidente Gustavo Petro ahí en la Plaza de Bolívar, ese concepto ya está incluido en la fórmula que venía aplicando el gobierno nacional para definir cuál iba a ser el aumento salarial cuando no había acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y dice él que hay jurisprudencia suficiente de la Corte Constitucional en ese sentido. Entonces eso me huele a que el Consejo de Estado podría estar fallando de fondo y eventualmente tomando una decisión frente al salario mínimo. Que claro, que la mejor decisión del gobierno en este momento era mantener ese mismo salario para no generar, digamos, dificultades, desbalances y una enorme incógnita en la relación entre empleadores y trabajadores, pues evidentemente, digamos, era lo esperable y quizá esa fue una decisión acertada, el no generar más alteraciones en el mercado laboral, pero que el Consejo de Estado podría inclinarse ante la posibilidad de que se tumbe ese aumento salarial o que se defina otra cosa distinta, pues yo creo que está latente. En el mismo decreto que publicaron anoche, Juan Camilo, si usted lo revisa en detalle, ahí enumeran cuáles son los factores que se tienen en cuenta para el aumento salarial y al gobierno le da un cálculo algo así como del 13.5%, ¿no? Hay un 9,5% que está ahí como que es el concepto subjetivo que ha escogido el gobierno para subirle hasta el 23%. Entonces ahí creo que está esa nube gris que creo yo todavía no está completamente definida. Pero una cosa importante, muy chiquita frente a lo que dice Eduardo, que es fundamental. El Consejo de Estado ya en el 2016 había tumbado un decreto del salario mínimo. Lo hizo con posterioridad al vencimiento del año fiscal, que todos los años se tiene que renegociar, ¿cierto? Puede que el Consejo de Estado no alcance a fallar o tumbe este decreto después de que se venza el año fiscal. Es decir, supongamos que el Consejo de Estado toma la decisión en el 27, cuando ya durante todo el año el 23% se aplicó, el incremento del 23%. Entonces muchas personas se estarán preguntando, bueno, pero pues qué tontería que salga una decisión que no se puede aplicar porque no puede haber un decrecimiento retroactivo. Pero aquí la clave es la siguiente, que esa decisión del Consejo de Estado va a ser fundamental hacia adelante. Es decir, si el Consejo de Estado termina tumbando el decreto, incluso el próximo año o en 2 años, seguramente en esa sentencia va a fijar una serie de criterios que van a amarrarle las manos al gobierno para que no puedan alegre y caprichosamente interpretar esos criterios y esas variables que establece la ley y la Constitución para poner incrementos que no se compadezcan con la realidad macroeconómica del país. Así que yo no creo que este año el Consejo de Estado resuelva de fondo, pero si el Consejo de Estado llega a tumbar el decreto el próximo año, seguramente va a fijar unas pautas que van a hacerle muy difícil a los próximos gobiernos dar estos saltos y estos aumentos como el que dio el presidente Gustavo Petro en diciembre. Bueno, a Gabriel le hablan, Juan Camilo, de años, a mí me hablan de meses, entonces no descarte. No, digo, no sé, puede que se demore, pero digamos, ya la próxima semana es marzo, que se demore 6 meses, estamos en octubre, noviembre, es decir, ya este año el aumento del 23%, eso sí que sería prácticamente bien, se fue todo este año. Pero eso sí que sería bien extraño, Juanca. ¿Usted se imagina que tumben el salario mínimo por Por ahí eso. pasado del medio mitad de año? Pero Edu, por eso. ¿Usted cómo se devuelve? Pero no hay ¿Cómo forma se de devuelve? Sí, devolverse, claro, Edu. Es pero- decir, lo que usted plantea es no le salió bien porque presuntamente todo apunta a que se lo van a tumbar. Claro. Se lo tumban, pero en la práctica, en 6 meses no está pues. ni el gobierno. Es que no está, Claro, pero, ya se han ido. Pero Juanca, lo que usted está planteando entonces es que el Consejo de Estado
falle, No, porque estoy siendo como ya más se hizo y no nos Edu, podemos estoy devolver. siendo más pragmático entonces, que en la claro, práctica. como en la ya se práctica falló, le salió bien. como En ya la- se falló y no nos podemos devolver, entonces el fallo del Consejo de Estado tiene que ser dándole la razón al No, gobierno. no, no. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. O tumbarlo o lo que bien venga para Sí, los magistrados. La aplicabilidad tendrá que aplicarse de alguna Pero manera si es este año. en la práctica esto le salió perfecto al gobierno nacional. Va a seguir el aumento en el 23 y los opositores contradictores hasta se montan en el bus del 23. Es decir, yo creo que en la práctica no veo, la verdad, no los veo sufriendo no mucho estoy y tan de preocupados. acuerdo con que se monten en el... De hecho, los empresarios han dicho, no, nosotros no estamos de acuerdo y eso Uno. lo aclaran. No están de acuerdo. Fenalco. No, Fenalco, la ANDI y todos los empresarios han dicho lo siguiente, Juan Camilo, McMaster Leo, ha cambiado Juan Camilo. en el tema de que hay que mantener el salario, los trabajadores tienen que seguir, no se pueden ver afectados, son los últimos que se tienen que ver afectados. Es decir, Bruce McMaster... Juan Camilo, hay termina dos estando ideas de que han acuerdo. planteado los empresarios, que no es como lo plantea que están de acuerdo con ese aumento. No es que estén de acuerdo con ese aumento. Lo que no están de acuerdo es con que el gobierno hubiera salido con un decreto distinto y a estas alturas de la vida empezar a hacer modificaciones y entonces que si sí le pueden o no retroceder el aumento, que evidentemente unos trabajadores que ya lo están recibiendo, ¿cómo nos echamos para atrás? Ellos no están de acuerdo con el aumento, pero dicen ya se aplicó y en este momento es mejor dejarlo como está porque ya las empresas de alguna manera se acomodaron. Pero eso es muy distinto a decir que están de acuerdo. Pero es Y igual que... Juanca, A ver. les tengo una noticia adicional. Independientemente que el Consejo de Estado este año o el otro tumbe el decreto, no va a poder bajarse. ¿Qué quiere decir? Que incluso el próximo año, un gobierno de oposición completamente va a tener como piso el 1.750.000, o sea, los 2 millones de pesos van a ser el piso. Porque hay una norma constitucional que establece que bajo ninguna circunstancia el salario mínimo se puede reducir. Entonces, entraríamos en una paradoja. El Consejo de Estado dice, usted lo calculó mal y se anula ese decreto y el gobierno tiene que fijar el aumento con base en estos 11 criterios que establece la ley. Listo, está perfecto. Esa es la orden que puede dar el Consejo de Estado y que debería dar el Consejo de Estado, además para darle claridad en adelante a cualquier gobierno que no puede subirlo de manera caprichosa con argumentos traídos de los cabellos, ¿cierto? Pero incluso si el Consejo de Estado tumba el decreto, para la próxima negociación, la base, el piso sobre la cual parte la discusión del incremento es el salario actual, independientemente de lo que diga el Consejo de Estado. Es decir, que el próximo gobierno, sea Belardo, Fajardo, Cepeda, lo que sea, en diciembre va a tener que definir qué porcentaje del aumento salarial sobre la base de los 2 millones que hoy están Sobre la cogiendo. base, ese también es un 924. Bueno, vamos a hablar de salud. Los llamados a la salud, los fallas del sistema, por supuesto que hemos visto ayer el procurador, la verdad, muy fuerte, pues lanzó un llamado a pues cambiar el lenguaje al presidente de la República con el tema de Kevin, ¿no? Por supuesto el Contralor también está haciendo unos llamados fuertes. Vamos con el procurador primero. Manifestación que me sale realmente de las entrañas y es hacer un exhorto, un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad pública, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección en el Estado y, para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República, a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada. Hago también un llamado al gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable, en reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer y que acaba de pasar de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar
errores que se han venido cometiendo y más bien que sea una oportunidad para que se revise y se replantee si efectivamente se ha venido prestando el servicio como debe ser, si se ha estado auxiliando o si hay algunas fallas. 9:26, Edu, sobre la salud y los llamados del procurador y el contralor. Pues hombre, creo que resumen muy bien, Juanca, lo que hemos venido hablando en esta sección durante toda la semana, porque este sí que ha sido tema de la semana, lo que ocurrió con esa dolorosa muerte del pequeño Kevin, una muerte que para muchos fue evitable completamente, pero el gobierno a lo largo de toda la semana, de hecho el presidente Gustavo Petro ahí en Plaza Pública vuelve y lo reitera, que no fue culpa del sistema de salud, que el niño Kevin recibió una atención oportuna y que el tema es que usted cuando tiene un niño con hemofilia pues debería evitar que se exponga a ciertas actividades de riesgo, como dijo el ministro de Salud, en este caso el montar en bicicleta. Pues esto básicamente lo que hace es este llamado fortísimo de las autoridades de los entes de control, del procurador El Hash, y también del Contralor, pidiéndoles una reflexión al gobierno nacional, porque aquí uno lo ve, Juan Camilo, en un tono de tratar de defender las intervenciones, lo que se ha hecho en salud, de tratar de hacer ver a los colombianos un panorama que nadie ve y que únicamente está en la cabeza del ministro y del presidente. Y eso usted lo puede corroborar porque usted aquí en Noticias Caracol en Vivo también ha tenido muchos invitados que le han hablado sobre cómo está el sistema de salud, como otros pacientes, que no fue el pequeño Kevin, sino otros que también sufren hemofilia y otras enfermedades también han tenido dificultades para acceder a sus tratamientos, a sus medicinas. Entonces esto yo creo que es tapar el sol con un dedo y pues este llamado de las autoridades de esa manera tan contundente como lo estábamos escuchando, básicamente lo que hace es resumir como el sentir de todos los colombianos. Gabo. Yo, primero, solidarizarme con la familia. No había tenido la oportunidad de estar esta semana aquí con ustedes, pero un mensaje de solidaridad con la familia. Las declaraciones del ministro y del presidente no tienen otro calificativo sino de revictimizantes. Es una revictimización al dolor incalculable que siente una madre que ha solicitado un medicamento y que no le ha sido entregado. Lo que decía Eduardo, era una muerte evitable, eso lo dicen los expertos. Pero lo segundo, frente a las declaraciones del Contralor y del Procurador, pues sí, está muy bonito, pero no hemos visto una sola acción disciplinaria ni fiscal en contra de los funcionarios del gobierno, en particular frente al ministro de la Salud, que no solo en esta oportunidad ha usado términos desafortunados y revictimizantes, sino que está en constante desacato de las órdenes de la Corte Constitucional. Es que llevamos 2 años en que la Corte Constitucional le viene diciendo al ministro que tiene que pagar, que tiene que actualizar la UPC, y me perdonan el término, le ha mamado gallo a los fallos y a los autos de la Corte Constitucional. Entonces, está bien que el procurador exhorte a que se use un lenguaje. ¿Y dónde están las acciones disciplinarias? ¿Por qué no ha tomado una sola medida, una sola acción en contra del ministro de Salud? Por mucho menos, procuradores anteriores han suspendido y retirado del cargo a funcionarios públicos ante el abierto incumplimiento de las órdenes judiciales. Entonces uno sí quiere ver no a órganos, al procurador y al contralor echando discursos, que es lo que todos queremos oír, sino tomando acciones. Hay que decir las cosas por su nombre. Los organismos de control a estas alturas, tras los graves escándalos de corrupción, frente a la constante inaplicación de las normas, frente al decaimiento del sistema de salud, entre muchas otras cosas, han sido blanditos, y han sido blanditos para tomar acciones contundentes en el marco de la ley y sancionar a los funcionarios públicos responsables. Entonces, no más discursos. Y yo sí quisiera ver investigaciones, yo sí quisiera ver consecuencias. Se va a acabar este cuatrienio. Este ministro de Salud lleva 2 años desacatando y no ha recibido una sola sanción por parte de la Procuraduría. Eso sí es una alerta roja. Eso sí es un banderazo que hay que preguntarse qué está pasando. Pasar de las palabras a los hechos, de los discursos a las sanciones. Y mire que, solo para complementarle, Juanca, a lo que está diciendo Gabriel, esta semana la Superintendencia de Salud anuncia que va a revisar el caso. No habla particularmente de una investigación, sino de una auditoría para saber exactamente qué fue lo que pasó en el caso
del pequeño Kevin, creo aquí ahí también puede haber cierta responsabilidad de la Superintendencia de Salud, que no ha recibido desde comienzos de 2024 ni un solo reporte de la nueva EPS en cuanto a sus estados financieros. Claro. ¿No? Que eso ya nos habla de la opacidad de un interventor que, entre otras cosas, hoy un juzgado en Medellín está ordenando un carcelazo en contra de ese interventor de la nueva EPS por haber incumplido una tutela que precisamente pretendía y buscaba que a un paciente le entregaran su tratamiento y su medicina. Paciente con problemas cardíacos, 9:31. Muy rápido, Venezuela. Vamos a hablar en segundos con Juan Pablo Guanipa. Aprueban la ley de amnistía. ¿Cómo ha cambiado Venezuela, don Gabriel? Sí, yo creo que esta ley de amnistía... Ha cambiado. No, ha cambiado. Claro. Ha cambiado, sí, digamos, no sé hasta qué punto, pero quienes pensaban que después de la intervención militar iban a poner a María Corina Machado y a Edmundo González, pues estaban muy desatinados. Aquí lo que Todavía. viene es un proceso sí, todavía es un proceso de transición, y creo que dentro del paquete de negociación con Estados Unidos está la liberación de los presos políticos, porque debe haber una presión muy fuerte por parte de legisladores republicanos, de las comunidades e incluso de la misma oposición en Venezuela. Ahora, hablar de amnistía a mí me parece que es curioso, porque la amnistía se da frente a delitos cometidos, y es que en Venezuela la oposición no cometió delitos. Ser opositor, ser vocal frente a las injusticias de un régimen represivo no debería constituir un delito. Entonces, yo celebro que a los presos políticos los liberen. Está perfecto. Habían sido encarcelados injustamente, pero hablar de amnistía como si hubieran cometido algún delito, me parece que es una bofetada frente a su dignidad. Ahora, podemos llamarlo como queramos. Lo que hoy se celebra es que estén de vuelta en sus casas, y ojalá que una vez emitida esta ley de amnistía no sigan siendo perseguidos por el régimen, porque eso es una condición inexorable para reconstituir un proceso democrático. Oiga, este es un regalo o un dulce envenenado, Juanca. ¿Usted sabe a qué se refiere uno cuando habla de dulces envenenados, ¿no? O armas de doble filo. ¿Por qué? Resulta que esa ley de amnistía no solamente plantea la libertad de los presos políticos, gente que metieron a la cárcel simplemente por haber mandado un mensaje en su WhatsApp diciendo, oiga, menos mal cogieron al señor Maduro, solo por eso ya los perseguían y los metían a la cárcel, sino que esa ley de amnistía contempla también perdón y olvido para todos los abusos que cometió el régimen chavista, el régimen de Maduro. Usted se acuerda de una imagen muy dolorosa que hubo en su momento, Gabriel y Juan Camilo, de esas tanquetas pasándole por encima de los manifestantes cuando salían a marchar la oposición. Bueno, pues ese señor de esa tanqueta y quien ordenó esa persecución y demás, pues también van a ser perdonados a la luz de esta ley de amnistía, ¿no? Entonces aquí, obviamente, el régimen también tratando de sacarle provecho a las exigencias de Estados Unidos. 9:34, ahí está entonces. Don Edu, gracias, un abrazo. Vale, Juanca, un abrazo. Gabriel, feliz fin de semana. Gabriel, gracias. Feliz fin de semana.